7:27 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados: el doctor Ramiro Rivera, analista político, académico, articulista de Diario El Comercio, presidente del directorio. También está invitado el doctor Santiago Basabe, catedrático y articulista del portal Primicias. Les invitamos para hacer un análisis de algo que realmente está carcomiendo a la democracia ecuatoriana: la actuación de esta Asamblea Nacional, una función importante que debiera dar su aporte en legislación y en fiscalización, y que lastimosamente, al menos en legislación, estamos casi olvidados en medio de tanto proyecto de ley que tiene allí archivados y empolvados. Hoy, luego de casi 4 meses de la destitución de la presidenta y ya la destitución de la segunda vicepresidenta, hoy encaminados a la toma de lo que en su momento se llamó de la troncha en la Asamblea Nacional, la primera y segunda vicepresidencia de la Asamblea Nacional. Con tanto mentir y tanto cuento que hay que decirlo, el correísmo al comienzo dijo no nos interesa, ahora públicamente han dicho que les interesa la primera vicepresidencia de la Asamblea Nacional. ¿Cómo afrontar esta realidad a fin de cambiar esta situación política que le hace tanto daño, tanto a la democracia cuanto a la imagen ya deteriorada de la Asamblea Nacional? Bienvenido a Ramiro Rivera, por favor. Doctor Rivera, muy buen día. Muy buenos días, Miguel. Gracias por la invitación. Bueno, se supone que la política es la lucha por el poder, que en la política está presente la fuerza, la coacción, también el diálogo, el razonamiento o la racionalidad. Ese es un hecho. De tal manera que creer que en la política no hay intereses sería una ingenuidad. Pero no es menos cierto que lamentablemente de un tiempo para acá, la política ecuatoriana ha venido sufriendo un proceso de mayor empobrecimiento, de descomposición, de degradación. Ya no están como se supone deben estar en cualquier escenario de política racional los mejores o las mejores. La gente preparada, la gente seria, la gente que tenga claridad de cómo opera un sistema democrático, qué es lo que tiene que hacer un parlamento para que los conflictos, para que recete las demandas. No existe eso. De todas maneras, desde el retorno a la democracia, excepto los 2 primeros años del gobierno del presidente Rodrigo Borja y los 10 años del régimen autoritario del presidente Correa, el Congreso siempre fue el espejo en el que se reflejaron las debilidades de la dispersión de la clase política ecuatoriana. Acuérdese usted, Miguel, los jóvenes no tendrán esta versión, obviamente. El CPP con Jaime Roldós logró el 42% de la votación y de la representación parlamentaria, pero tan pronto se sentó en su escaño el señor Bucarán, el tío de Jaime Roldós, se provocó la ruptura entre los dos. Es decir, tenemos un parlamento absolutamente fragmentado, disperso. Esa fragmentación está diseñada, perdón por la redundancia, por un diseño perverso del sistema político, porque en la primera vuelta se eligen a los parlamentarios de manera dividida y en la segunda vuelta se elige al presidente con un programa de gobierno, pero ese presidente va maniatado de pies y de manos, sin que pueda hacer absolutamente nada si no existe apertura en el Parlamento. Y obviamente la composición de la actual Asamblea es de aperro. Es una lástima, es una pobreza, una podredumbre, con las excepciones de rigor que siempre existen. El de destituir a una vicepresidenta, en este caso a la señorita Guamaní, solo por el hecho de que planteó una moción
es aberrante, es inaudito. Es un poco regresar a las asambleas estamentales medievales, donde los parlamentarios se llamaban los procuradores y recibían órdenes de los reyes, de las grandes figuras, y no tenían ni ejercían libertad en el ejercicio. Destituir de la función a la vicepresidenta por haber formulado una moción es una torpeza inconstitucional, cuando sabemos que desde que nació la República y en el mundo desde el siglo XVII, los parlamentarios están exentos de responsabilidad jurídica por los votos y por las opiniones. Es lo que se llama la inviolabilidad parlamentaria. Pero ahora tiene usted una mayoría conducida por el correísmo que no tiene otro propósito sino el de copar las distintas instancias del poder político de nuestra democracia. ¿Para qué? Todos lo sabemos, para construir y cultivar la impunidad que tanto la vienen buscando. Quiero dar la bienvenida a Santiago Basabe, precisamente en su artículo último, en Primicias, decía: una moción, una destitución, lo que solo se puede ver en la Asamblea Nacional. Bien decía el doctor Ramiro Rivera, precisamente por una moción, una destitución. ¿A qué nivel estamos llegando? Esta ambición de captar primero la dirección de la Asamblea y luego, como sin ambajes lo han hecho público, tomarse los organismos de control. Santiago, muy buen día. Hola, buenos días, Miguel, Ramiro, buenos días a la audiencia. Mira, yo creo que el problema al final no son estos asambleístas. El problema, como ya bien lo ha dicho Ramiro, es el diseño institucional, las reglas de juego. Esta asamblea es muy mala, pero la que vendrá será igual o peor. Y habrá otras mucho peores también. Hay que cambiar las reglas de juego. El problema es que a ningún actor político le interesa hacer el cambio, porque todos se nutren y medran lícita e ilícitamente de eso, es la verdad, todos, sin excepción. Entonces ahí está el gran problema que tiene el país y que yo no le veo ninguna salida, porque quienes tienen que reformar son los mismos asambleístas que responden a intereses específicos y particulares. En alguna medida se trata de personas, desde luego, de actores, pero es fundamentalmente de reglas del problema del país. Mientras esas reglas no cambien, los pocos actores con un poco de decencia y de sangre en la cara van a dejar de participar y van a dar más espacio a la delincuencia organizada, que es lo que está ahora en la Asamblea, ¿no? No delincuencia común, delincuencia organizada. La delincuencia común te roba y corre. Estos te roban y dan la cara, son mucho peores, son mucho más peligrosos para la sociedad. Pero al final, insisto, el problema es de reglas y yo no veo ningún espacio, ninguna organización política, ningún sector, a nadie que le interese esto. Y el país así camina a la deriva. Hasta hace 10 años tú podías decir que estábamos relativamente mejor que muchos de los países centroamericanos, con el respeto que me merecen los países centroamericanos. Ahora ya tengo muchísimas dudas que estemos en mejor condición política. Y en América del Sur, creo que estamos por debajo de todos los países, sin mayor duda. Entonces, es muy triste el tema, pero como decía al inicio, en parte tiene que ver con las personas, pero fundamentalmente tiene que ver con las reglas. Y ya Ramiro ha mencionado las básicas, ¿no? Hay que elegir en segunda vuelta a los legisladores, hay que cambiar el sistema electoral, ¿no? Pues no se puede tener 200 partidos políticos, eso es una cosa ridícula, por decirlo menos. Hay que elegir en segunda vuelta cuando hay resultados apretados en las ciudades más grandes. No puede ser que Quito o Guayaquil se administran con 20% de la votación. Guayaquil estuvo distante de esto, pero podría ser que ahora llegue a ese punto. Entonces, me parece que hay un problema estructural realmente y yo no le encuentro una salida, al menos en el corto plazo. Santiago, ¿qué hacer y cómo hacerlo? Si estamos bloqueados con este círculo vicioso, si las reformas tendrían que canalizarse por la Asamblea, obviamente no quieren hacerlo, no lo van a hacer. El mecanismo pudiera ser una consulta popular para cambiar, porque caso contrario vamos a seguir viendo lo que bien ha descrito tanto Ramiro Rivera cuanto usted, Santiago. Sí, la consulta es difícil hacer desde la población. Las consultas que han tenido, que se han ejecutado en el país y en América Latina en general son las propuestas desde el presidente, es decir, de arriba hacia abajo. Las que van en sentido contrario son complicadas, excepto Uruguay, porque se requiere tener una ciudadanía organizada, que es lo que no tenemos.
ciudadanía con valores cívicos que tampoco tenemos. Entonces seguramente esto llevará a que se siga desmoronando, que siga generándose una crisis de mayores dimensiones hasta que salte un nuevo Mesías, un nuevo Salvador. Ya tuvimos uno en el 2007 y se quedó 10 años al menos, podría regresar y quedarse 20 más. Pero el resto de actores políticos conocen eso, pero no les importa mucho. O sea, realmente yo he llegado a esa conclusión, no les importa mucho. O son muy ciegos en términos estratégicos, o abiertamente no les importa tanto el país y todo lo que representa. Doctor Ramiro Rivera, ¿cómo cambiar este panorama? Algo habrá que hacer. Si estamos bloqueados por los canales legales para las reformas, decía Santiago, las iniciativas se han perdido cuando vienen del Ejecutivo, más aún cuando transcurre el tiempo, desgaste en el poder, pero algo habrá que hacer. Caso contrario, vamos a seguir viendo lo mismo o peor ya en las próximas elecciones seccionales de febrero de 2023. Bueno, este es un fenómeno recurrente en los sistemas políticos latinoamericanos y también de otras partes del mundo, que se expresa en el hecho de que la dirigencia política, los liderazgos políticos, están en otro mundo, en una suerte de mundo paralelo. El uno es el mundo real de la gente, el cotidiano, donde quiere vivir mejor, no tiene trabajo, sufre el problema de la inseguridad, tiene angustia. El padre o la madre tiene miedo de que el niño o la hija o el joven que salió en la mañana al colegio, la universidad o al trabajo o a cualquier otro asunto en la calle pueda regresar por la tarde o por la noche. Somos una sociedad atrapada en el miedo, en la frustración. En cambio, la élite que está en el mundo de la política, y lo digo porque yo vine de esa vida, es decir, cuando fui parlamentario, no todos los parlamentarios quieren aceptar cuáles son los problemas reales. El que está en la política cree que el mundo comienza y termina en la política. Entendida la política no como la preocupación de los problemas comunes de la gente, sino por la preocupación de sus ansias, de su hambre o de su interés por el poder político. ¿Qué le preocupa hoy, por ejemplo, a UNES? La impunidad. La impunidad, el perdón y olvido a todos aquellos que delinquieron abusando con los recursos públicos. ¿Qué le interesa hoy a la disidencia de Pachacuti, a los rebeldes de Pachacuti o a la disidencia de la izquierda democrática? Yo hago una pregunta en público. ¿Habrían salido 27 legisladores de Pachacuti si no hubiese sido por el arrastre del discurso de Yaco Pérez? Por un discurso moderado, medioambientalista, respetuoso de la naturaleza, que quiere preservar las fuentes de agua limpias. Muchos de ellos no habrían llegado ni en sueños. Habrían llegado todos los de la izquierda democrática si no hubiese por el aporte original en su momento, la simpatía, el TikTok o lo que sea de Javier Hervas, no habrían llegado. Entonces, esos partidos o movimientos que no tenían absolutamente ningún chance al inicio del proceso electoral, con frecuencia lo que hacen es agarrar lo que puedan de la calle para postularlos en las candidaturas, porque no tenemos partidos organizados, programáticos, estructurados, con escuelas de formación, con gente que lea, con gente que sea capaz, inteligente. A eso se suma también, de alguna manera, la crisis del sistema educativo universitario. Todavía tenemos universidades que políticamente forman a la gente desde el marxismo-leninismo, donde siguen vendiendo el dogma como la única alternativa de la sociedad, como el único mundo posible, que ignoran que el muro de Berlín cayó, que ignoran que las formas de concentración del poder en el Estado, por la raza, por cualquier otro pretexto, son dogmas que hicieron mucho daño al mundo.
donde está el fascismo, el nazismo, las formas distintas de totalitarismo. Pero eso no les importa. Entonces tenemos una clase de gente que está zambulléndose en el lodazal de sus propios intereses. ¿Qué es lo que interesa hoy a los bloques de la mayoría? Les interesa el control de la Asamblea, las 2 vicepresidencias. Le interesará el Consejo Administrativo de la Legislatura, que es la que define qué leyes van a tener visto bueno y van a pasar a trámite. ¿Y qué le importa después? Descabezar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Para qué? Para volver a controlar los órganos de control del Estado. Y entonces el problema de la política ecuatoriana es que no lo vemos desde la perspectiva de los servicios, lo vemos desde la perspectiva del interés. Si no controla el Consejo de Participación, entonces ese organismo es un organismo depravado, desmesurado, totalitario, que concentra el poder, que acumula el desmesurado poder alrededor de quien esté en el gobierno. Pero si cambió la correlación de fuerzas en el Consejo, pasa a ser entonces un órgano lleno de virtudes. No hay valores, no hay principios. Y lamentablemente digo, el gobierno del presidente Guillermo Lasso desde el comienzo no tuvo la lucidez de formular una propuesta que en el mejor momento posible lograse dirimir con el voto ciudadano una reforma política. Desde antes ya se intentó con el Comité por la Institucionalidad Democrática, luego con participación ciudadana, con voces de la democracia, pero no es posible. ¿Qué significa eso? Y obviamente coincido con Santiago, de que el proceso de podredumbre de la política aumentará, de que el problema ya no es solamente de ética, es de estética, es hasta de gramática, porque hay parlamentarios que ni siquiera pueden articular leyendo 2 o 3 líneas. ¿Y cuál es el problema mayor, mi querido Miguel? Y Santiago como politólogo lo sabe, que con este proceso de desencanto, de disgusto de la ciudadanía, la moda será rechazar todo lo que sea la política y esperar entonces que venga el nuevo caudillo mesiánico, el que va a salvar a todos. Con un agravante, que antes la política ecuatoriana estaba sometida a los caudillos de las organizaciones, a la provincialización de la política, pero hoy la política está bien manchada con criminalidad, con narcotráfico. ¿Alguien se imagina cuántos alcaldes y cuántos prefectos serán elegidos el 5 de febrero con el apoyo del dinero sucio de las bandas transnacionales? Será inimaginable, porque solo basta pensar que el dinero que mueve el narcotráfico es más poderoso que el propio presupuesto general del Estado. Ya no hay tiempo para el proceso del 2023. ¿Sabían los ecuatorianos que el 5 de febrero tendrán que votar por candidatos al Consejo de Participación y Control Social? Y que gran parte de esos candidatos tienen origen correísta, algunos con antecedentes penales. ¿Acaso nos olvidamos que el propio Código de la Democracia, diseñado por el correísmo, tiene un precepto en virtud del cual yo puedo inscribir a un delincuente como candidato y ese delincuente pasa inmediatamente a tener inmunidad hasta el final del proceso electoral? Y nunca cambiamos eso. Nunca se hizo un intento serio que corresponda y dignifique a la política ecuatoriana. Entonces cada vez, y no es ser pesimista, estamos peor. Cada vez el problema será estructural y habrá la única esperanza de que antes del 25 se pueda hacer algo en reforma para no condenarle al gobierno que venga en el 2025 a esta misma tragedia. Porque entonces somos unos masoquistas, somos unos primarios, somos primates en la política. No entendemos que la política tiene que mejorar de calidad para que sea un espacio de racionalidad, de diálogo, de entendimiento civilizado. Porque los debates aquí ni siquiera son sobre los temas. Aquí se debaten las personas, aquí se insulta,
se adjetiviza, pero no se discuten los temas esenciales de la política. Doctor Rivera, ¿cómo parar estos abusos? Porque ustedes nos ilustran periódicamente y lastimosamente frente a esa realidad realidad política que vive el país. Hay dos Ecuador. El uno, el país de los políticos, de los politiqueros, que ven sus ambiciones, y otro, el Ecuador real, en donde no llegan las soluciones. ¿Cómo cambiar esto, doctor Rivera? ¿Cuál es el camino? Porque algo habría que hacer en el orden democrático, en el ordenamiento jurídico legal. Bueno, no siempre es posible las soluciones de la noche a la mañana, Miguel. A veces creemos que los problemas de la gobernabilidad ecuatoriana dependen de nuevas reglas y de una nueva constitución. Si no hago bien las sumas, el Ecuador va por la Constitución 21ª, tomando en cuenta la de 1938, que se aprobó, se publicó, pero ese mismo día se produjo un golpe de Estado, un régimen de facto. O creemos que se soluciona con reformas a las reglas electorales cada año. En 40 años hay aproximadamente 40 reformas. Es que las reformas, es que las innovaciones que se hacen van en virtud de la coyuntura y del interés inmediato, no pensando un sistema de gobernabilidad que le dé al Ecuador estabilidad hacia el futuro. El gran problema, ya hemos dicho, es el diseño institucional. Es un salvajismo a título de participación elegir a los legisladores en la primera vuelta. Es una locura. Hay que elegirlos en la segunda vuelta. Hay que pensar en las grandes alcaldías también, algún sistema de alcaldías distritales, o al menos una segunda vuelta, para que no haya un alcalde con 19 o 20% de la aceptación popular, que luego en el ejercicio se deslegitima. Es una perversión que tengamos casi 300 movimientos políticos. Pero es tan perverso el sistema, Miguel, que en la propia ley, en el Código de la Democracia, se estimula las famosas alianzas. Y la alianza implica que si usted tiene 6 movimientos que tienen 0%, se alían con un partido que tiene el 15%, al final el 15% lo tienen todos los 6 movimientos. Entonces, en vez de simplificar, está aumentando estos microorganismos feos de la política. No puede permitir que movimientos provinciales lancen candidatos a la asamblea, porque los movimientos provinciales son de caciques y figuras pequeñas, que no tienen una visión unitaria de lo que es un país. Y en cuanto a los abusos, por ejemplo, el abuso de haber otorgado la amnistía a delincuentes por delitos que eran penales, en cuanto a la destitución de la señora vicepresidenta de la Asamblea, bueno, el mecanismo podría ser recurrir a la Corte Constitucional. En cualquier sociedad democrática es la Corte Constitucional la que puede calificar si es acorde a la Constitución o han cometido una infracción inconstitucional, decisiones del Parlamento que afecten a terceros. Eso funciona en una democracia constitucional. Pero obviamente esos recursos no son de la noche a la mañana. A veces demoran meses y años para que haya un precedente, para que haya un antecedente. Y aquí hay que ganar la opinión pública. Y aquí lamentablemente hay que decirlo también, el gobierno ha tenido una enorme falencia, una enorme debilidad en cuanto a asumir el poder también como un ejercicio de pedagogía democrática, de pedagogía cívica. Han dado mensajes equívocos. Una vez se dice la muerte cruzada, otra vez se dice la consulta plebiscitaria, que será sobre temas de dolarización, que será temas de inversión, que será temas de funcionamiento de la política. Ya no hay en quién creer. Entonces hay una desconcertación total este momento, una decepción de la gente, y muchos van a ser arrastrados por las maquinarias de propaganda para que en el 5 de febrero del año que viene probablemente la representación sea más mediocre de lo que es hoy. Pero hay que persistir en la necesidad de un gran debate nacional para ver cuáles son las reformas sustantivas, a fin de mejorar el sistema de gobernabilidad y no condenarle al Ecuador a otro colapso cuyo desenlace sea otro caudillo igual o peor al que tuvimos.
Doctor Santiago Basabe, para ir luego al tema de fondo, ¿cómo cambiar este panorama? ¿Cómo es posible? Porque hay que hacer escarnio en el país, y lo que usted bien trazaba en su artículo. Una propuesta de una legisladora se valora como una forma de incumplimiento, es decir, una contradicción con la norma constitucional, legal. Ellos ni siquiera son, por mandato constitucional, responsables de lo que dicen y hacen. Y por formular una propuesta, se valora una forma de incumplimiento y le echan abajo de la segunda vicepresidencia. Es decir, ¿cómo parar estas locuras? Son locuras, efectivamente, Miguel. Es difícil sin una reforma como la que ya se ha discutido muchas veces acá. Tengamos presente que la salida de la señora Guamaní es en parte por votos de sus excoidearios, ¿no? Entonces, en el Ecuador, tú llegas con un partido político a la asamblea, te tornas independiente y empiezas a vender tu voto al gobierno o a la oposición sin problema. ¿Por qué se venden los votos? Pues eso sabemos todo el mundo. $1 millón valía un voto para destituir al presidente Lasso en el intento. $1 millón valía, un voto, ¿no? No todos los votos. Cada voto se pagaba $1 millón. Todo el mundo sabe eso. Ahora han de decir el presente prueba, seguramente. Claro, pero Santiago, perdóneme, pero se podría presumir entonces que están millonarios. Como se decía cuando se reinstaló la democracia en el año 79, cuando empezamos a cubrir esa fuente para Diario El Comercio. ¿Qué se decía? Y esto en broma y en serio, los asambleístas llegan en bus y salen en Mercedes-Benz, figuradamente. Deben estar ricos entonces con los votos que patrocinan. Claro, es evidente, el caso de los disidentes, tanto de Pachacuti, que hoy defienden a muerte al correísmo, los disidentes de Izquierda Democrática, Johanna Moreira, Alejandro Jaramillo, defienden a muerte los votos con el correísmo. Debieran entonces, se podría presumir que están ricos, no en conocimientos, en know-how, ricos económicamente. No solo eso, sino buena parte de los asambleístas. Una de las estrategias para llegar a la Asamblea Nacional es pagar por el puesto, ¿no? Por el puesto en la lista. Entonces tienes que pagarle al dueño del movimiento del partido para que te permita competir. Digamos, por poner una cifra, que le pagas $500,000. Si le pagas $500,000, el negocio entre comillas, tiene que al menos devolverte lo que invertiste más algo más. Pues y solo el sueldo de la asamblea es imposible si ganan $4,000 y pico, es imposible. Y de ahí tienen que pagar a los asesores cuando no les piden diezmo, desde luego. Entonces el negocio no cierra por ningún lado, entonces hay que robar, pues. Abiertamente es así, hay que robar. Hay que extorsionarle al gobierno para que me dé cargos, ponerle a mi familiar o a mi amigo y que él extorsione a su vez a la gente. Hay que vender mi voto en ocasiones puntuales y específicas. Hay que generar espacios de clientela en mi provincia. Como además sé que ya difícilmente voy a volver a la asamblea, entonces tengo que aprovechar al máximo mi única oportunidad para generar lucro. Pero esto lo sabe todo el mundo, en la asamblea. Esto es una cuestión de conocimiento público y general. ¿Qué hacer? Nuevamente, yo creo que no todo, pero una parte son las reformas institucionales. Un asambleísta que sale de una agrupación política tiene que perder su curul, tiene que irse a la casa. Más aún en un momento donde se elige por listas cerradas. Cuando se elige por listas cerradas, un principio que no siempre es así, es que yo le voto al partido, no le voto a Juan Pérez. Si el partido ganó un asiento y Juan Pérez se va del partido, entonces Juan Pérez tiene que irse a la casa, pero acá no sucede eso. Acá te tornas independiente y le premias porque tienes mayor facilidad para negociar con ambos lados. Esa reforma, ¿quién la tiene que hacer? Nuevamente la Asamblea, pero la Asamblea no la va a hacer porque los partidos políticos, o lo que acá se llama partidos políticos, que en realidad son organizaciones criminales, legales, porque los choneros son ilegales, pues estos tienen registro partidista. Claro, los choneros se corren de la policía, estos le dan la cara y se sonríen además. O sea, a ese nivel estamos. El país tiene un nivel de bajeza política. Años uno se aterrorizaba de las cosas y de los actos de corrupción en un país maravilloso por su gente como Paraguay, por ejemplo. Yo creo que Ecuador está mucho peor que Paraguay.
Nos aterrorizábamos de las tensiones en Honduras, en El Salvador. Yo creo que ahora Ecuador está peor que Honduras y que El Salvador. En la región ya no hay un país que sea comparable. O sea, el nivel de degradación política y de degradación ética que tenemos es alucinante. Y esto termina, como bien lo decía Ramiro, con el surgimiento de un nuevo Mesías, de alguien que te ofrezca sacarte de la podredumbre en la que estás viviendo. Y la gente, como es racional, confía, pues. Dice, por aquí puede ser. Y volvemos seguramente a lo que muchos actores políticos han degradado durante todos estos, o han denigrado durante estos años, que es la época del expresidente Correa, pero todos hacen lo humanamente posible por entregarle nuevamente el poder. No sé si consciente o inconscientemente. Algunos lo hacen conscientemente, porque tienen muchísima experiencia política, lo hacen conscientemente. Y otros lo hacen porque su nivel de estrategia se termina al día siguiente de una votación en la Asamblea Nacional. Santiago, ¿cómo cambiamos? Qué complejo eso, ¿no? ¿Cómo cambiamos? Si todo el mundo sabe en los corrillos legislativos, como ha dicho Santiago Basabe, que roban, que actúan así. ¿Cómo cambiar esto? Es decir, concienciar a la ciudadanía, porque también la ciudadanía está maniatada a un esquema que se le obliga, casi democracia se ha restringido a lo electoral, lo cual no es así, pero eso vivimos, simplemente obligados a votar por los mismos y en condiciones peores. ¿Cómo cambiamos esto, Santiago? O sea, yo creo que hay alternativas, no son de corto plazo, no son fáciles, pero yo creo que las universidades tienen una deuda histórica con el país, histórica. Las universidades privadas y las públicas, sobre todo las públicas, porque las públicas reciben recursos del Estado. Los sueldos de los profesores que están en universidades públicas son pagados por la plata de la gente. Y no hay ninguna posibilidad, no se ha hecho hasta ahora, pero creo que por ahí es la salida, de articular un gran frente de reformas que esté apartado de los actores políticos y que no convoque solamente a las universidades, sino a organizaciones sin intereses partidistas, no digamos políticos, porque esos son con naturales, digamos, del ser humano, pero sí organizaciones que sean apartidistas, generar una propuesta de cambio y de ahí el resto es ya solamente la presión desde la opinión pública, ¿no? Eventualmente el apoyo de organismos internacionales. Siempre es posible mejorar en alguna medida al menos. Hay ejemplos alrededor del mundo en diferentes temas, en corrupción judicial, por ejemplo, Senegal generó un cambio bien importante en función de la presión ciudadana, de las universidades, de organizaciones sociales, el apoyo internacional. Pero eso lleva tiempo, pero hay que hacerlo, evidentemente, más allá de que sea algo de mediano plazo. Yo creo que ese es de los pocos espacios, los espacios realmente ciudadanos, no solo en la universidad, insisto, de gente que se pueda sentar a conversar y buscar salidas que no son tan difíciles en realidad. O sea, Ramiro ha mencionado muchos de los puntos claves. No son tan complicados de identificarlos. El problema que tenemos no es el diagnóstico, es cómo operar. Yo creo que en el diagnóstico no es tan difícil llegar a ciertos acuerdos. El problema es cómo proceder con ellos ante la dificultad que tenemos respecto a quienes hacen los cambios, que son los asambleístas, que es la clase política. Doctor Ramiro Rivera, esperar de la iniciativa de las organizaciones políticas resulta difícil. Sin embargo, no debiera haber líderes conscientes que se den cuenta que cada vez esa baja, pésima calificación que tienen las organizaciones políticas, el sistema político no está en contra de la propia actuación de ellos, como para cambiar y transformar esto. Bueno, la paradoja de este tema, ya lo ha dicho Santiago, es que siendo en el fondo, Miguel, un problema de la política, ese problema debe resolverse políticamente. ¿Qué significa eso? Usted procesar los conflictos, sentarse a dialogar, tener un acuerdo político de reforma, como lo hicieron los chilenos en el post-pinochetismo, como hicieron los españoles en el post-franquismo, y hasta los bolivianos hicieron. Los bolivianos en algún momento tenían tanta inestabilidad que dijeron que
los candidatos los 3 últimos candidatos que queden en los primeros puestos, uno de ellos será elegido por el Congreso, y en consecuencia la mayoría del Congreso era el que sustentaba y apoyaba al gobierno, una especie de parlamentarismo muy a lo Latinoamérica. Entonces, la paradoja es que usted tiene problemas de disfuncionalidad política, usted tiene problemas de degradación del sistema político. Los únicos que pueden resolver son los políticos. ¿Y los políticos en dónde están? En el Parlamento, que es el sitio natural de la clase dirigente y de las distintas expresiones políticas e ideológicas. Pero también, y concuerdo, este es un problema global que tiene que ver con la universidad. Mire usted, el otro día dialogaba con un líder indígena muy mesurado. Y yo le preguntaba, ¿qué estudias? Me dijo sociología, no lo voy a decir la universidad. Le dije, yo estudié lo mismo, con la diferencia que en el año 70 me daban marxismo-leninismo, materialismo histórico, materialismo dialéctico, el joven Marx, los escritos filosóficos económicos de Marx. Bueno, 4 años pasé estudiando marxismo. Y dije, ¿y usted qué estudia? Me dijo exactamente lo mismo. ¿Qué significa eso? Que la gente que está en las universidades, sobre todo estatales, que están en las carreras de sociología, de filosofía, de política, siguen teniendo una visión del mundo que ya no es, que lo fue, el de la Guerra Fría, que reduce la historia a una historieta de héroes y de bandidos. Los buenos son los socialistas, los malos los capitalistas. Una formación mental donde usted estigma al que ha tenido éxito. Es decir, una política de resentimiento, de rencor. Somos pobrecitos porque los otros son tan malos y son tan ricos. Todavía la teoría marxista-leninista o la vieja teoría que ni siquiera Fernando Henrique Cardoso, que ya pasó por la presidencia de la República Federativa del Brasil, cree, están en boga. La teoría de la dependencia, la teoría bipolar, la teoría de los 2 mundos. Imagínese usted que mientras el mundo sabe que hay infierniños como el de Cuba, como el de Nicaragua o el de Venezuela, hay toda una generación que cree que ese es el paraíso y que ese paraíso tiene que ser gobernado por un caudillo mesiánico, lo más fuerte y lo más torpe que pueda ser. Ese es el gran problema de la política, la paradoja, que siendo la solución política y en el Parlamento, es en el Parlamento en donde está precisamente la gente a la que no le interesa cambiar esta degradación. Y también un elemento, ¿no? Porque a veces tenemos el defecto de decir todo lo malo tiene la política y el pueblo es virtuoso, sabio, iluminado. No es así, porque la representación de alguna manera es el espejo de nuestras propias imperfecciones, es el reflejo de lo que somos, es el reconocimiento todavía de una ciudadanía no enterada, que no discrimina, que no debate, que no es informada, que no delibera, porque realmente no tenemos una ciudadanía. Se confundió la ciudadanía con las clientelas, con la filosofía ovejuna de seguirle al caudillo, porque a título de democracia participativa se pusieron cinturones, ¿no es cierto?, esquemas, dispositivos que manipula la participación con el solo propósito de engordar más el poder desmesurado del régimen autoritario que tuvimos. Entonces también el problema, Miguel, es cultural. Y los problemas culturales no se solucionan de la noche a la mañana. Y muchísimos ejemplos en América Latina, en el mundo occidental, en el mundo asiático, donde la cultura solamente fue posible cambiar después de varias generaciones. Claro, pero ciudadanos que bien dice el doctor Ramiro Rivera, tenemos una gran responsabilidad, porque aquellos que hablan de paraísos, como dice Ramiro, de Cuba, Nicaragua, Venezuela, ¿por qué no se van a vivir allá? El paraíso queda en el discurso,
porque ellos disfrutan o en Bélgica o en México luciendo Rolex, gafas carísimas. Eso es el socialismo para el discurso y no para la realidad, doctor Rivera. Es verdad, porque vivimos de sueños, hemos confundido el pensamiento político con el rencor, con el resentimiento. Hemos confundido al adversario con el enemigo al que hay que estigmatizarlo, hay que borrarlo del mapa. Esa es la herencia que tuvimos del populismo, porque el daño que se hizo al Ecuador durante los 10 años de régimen autoritario fue fenomenal, descomunal, inmenso, incuantificable. Y lo grave, ¿cuál es, Miguel? Que a estas alturas, si habría que evaluar de los 2 últimos gobiernos que hemos tenido, bueno, este recién tiene 1 año, el que realmente logró desmontar algo del aparato infernal de concentración del poder correísta fue el presidente Lenín Moreno, porque él es el que hizo posible la consulta plebiscitaria de 4 de febrero del 2018. Él es el que hizo posible que la reelección perpetua se elimine. Él es el que hizo posible que se quite los derechos de participación ciudadana a aquel funcionario que ha sido sentenciado por actos de corrupción. Entonces necesitamos un proceso de regeneración institucional. ¿Cuánto no desearíamos que el gobierno, líderes de oposición, líderes políticos respetables que los hay en varias organizaciones, la propia iglesia que tiene simplemente un mandato de garante moral, las cámaras, las organizaciones sociales, pudiesen sentarse para hacer una evaluación y decir por este camino debemos ir? Pero se han hecho esfuerzos, Miguel. El Comité por la Institucionalidad Democrática lo hizo. Esa fue una iniciativa que venía de la ciudadanía. Y ahí tuvo usted una asamblea torpe, inmadura, mezquina, que bloqueó esas reformas. Porque estas reformas pasan por los dispositivos de procedimiento, por lo que podrían denominar las reglas del juego. Pasa por la educación, pasa por mejorar el debate público, pasa por ser capaces de conversar y debatir las ideas y no insultarnos, no agredirnos, no descalificarnos. Yo quiero poner simplemente el ejemplo del tema de la propuesta federativa. Hay un político líder que lo ha planteado, pero no ha habido ideas para afrontar el planteamiento. Lo único que se ha hecho es descalificar a quien propone la idea. Inoportuna, por cierto, porque estamos en pleno proceso electoral. Pero los ecuatorianos tenemos que aprender a debatir las ideas, a ver la bondad de las propuestas, los méritos y la viabilidad de lo que se propone, y no llenar de insultos, de adjetivación o reactivar el fenómeno del regionalismo o de los localismos. El gran problema del Ecuador, a más de la crisis económica, de la crisis fiscal, de la crisis pandémica, es el problema de la crisis política, de la crisis de los valores. Y este es un problema en el que la representación se ha degradado tanto, y reitero, que no descubre lo ético, no dimensiona lo estético. Es decir, nunca antes hemos tenido una representación tan mediocre. Y si esto no cambia, probablemente el futuro podría ser peor. Doctor Santiago Basabe, ¿cómo cambiar esta degradación política que bien ha descrito Ramiro Rivera y usted también lo ha señalado? ¿Cómo cambiamos esto? Algo habrá que hacer, porque caso contrario vamos a seguir con esta burla con estos 2 países, el país de los politiqueros reflejado en la Asamblea Nacional y el país real que vive angustias y que no encuentra soluciones. Bueno, yo había mencionado ya algunas salidas. Hay que tomar en cuenta otro hecho que es muy claro, y es que las organizaciones, partidos, movimientos y demás de izquierda son muy articulados, trabajan de forma articulada, de forma estratégica en el plano local, en el plano nacional, en el plano internacional. Tienen discursos y narrativas específicos que llegan a la población.
que le cautivan electoralmente, que le cautivan políticamente, no digo que sean buenos o malos, pero son articulados y son estructurados. Claro, pero que llegan al pueblo con mentiras, o sea, con engaños, sí, ¿no? Pero lo hacen articuladamente, pero el resto de la sociedad en el país no tiene un comportamiento de ese tipo. Y te pongo un caso, Miguel y Ramiro. Los sectores de las élites económicas en otros países son articulados, son coherentes, trabajan en conjunto políticamente. Acá no. Acá eso no existe. En Colombia, por poner un país cercano, las élites económicas piensan la educación y tienen universidades donde forman cuadros políticos. Acá las élites no. Acá las élites quieren que el chico salga a los 22 años con el título, se vaya a Miami y administre la empresa del papá o de la mamá. Y que cuando haya pérdidas las pague el Estado, obviamente, no nosotros. Las ganancias sí las absorbemos todos. Entonces, hay un problema de desarticulación muy fuerte. De las universidades, había dicho en inicio, cierto es, pero también de las élites económicas, que con las excepciones del caso, igual que en la política, en nuestro país se caracterizan por ser fundamentalmente mediocres. Nuestras élites económicas son mediocres, son poco educadas, no piensan políticamente, piensan solamente en el beneficio económico personal, ni siquiera como sector, sino en el personal. Claro, pero esas indiferencias, Santiago, esas indiferencias va a llegar un momento que les va a perjudicar a ellos mismos. Si esa es la realidad, se van a ver perjudicados ellos mismos en sus negocios. Pero por supuesto, porque piensan de hoy a mañana. Y si de hoy a mañana tengo ganancias, luego veremos. Y si es que luego hay pérdidas, bueno, ahí veremos cómo al Estado le colocamos de esas pérdidas. Claro, son cortoplacistas, por supuesto. No dimensionan eso. Entonces, cuando hay un actor político que no les gusta, lo presionan, lo atacan hasta que sale. Y cuando sale y se requiere una alternativa, un proyecto político específico, no tienen. Porque no se educan, no tienen visión política y tampoco apoyan a los que podrían llegar a tener. La filantropía, por ejemplo, que existe en otros países de la persona con muchos recursos que dona para una investigación, que dona para el arte, que dona para la ciencia, no existe acá. Eso no existe. El empresario, insisto, con las respetables excepciones, es profundamente mediocre, profundamente cortoplacista, y en eso, respecto a los políticos, no hay mayor diferencia. Entonces, hay un problema estructural que se lo puede solventar, no digo que sea imposible, pero creo que es un ejercicio de mediano y largo plazo, y mientras tanto el país se seguirá degradando como lo hemos visto ahora, y volviendo a con lo que empezamos, y todo lo que hemos hablado de la Asamblea, no será nada con lo que se viene. La Asamblea siguiente será igual o peor, y la distribución de los gobiernos seccionales ahora en unos pocos meses será igual o peor de la que tenemos ahora mismo. Claro, con esa realidad, más allá de las sugerencias claras que han señalado, Santiago, daría la impresión que aquí tendremos que cerrar la puerta y apagar la luz e irnos. ¿Qué hacemos? No hay que cerrar la puerta y apagar la luz, porque hay gente que tiene descendencia acá, y eso sería irresponsable y falta de valores cívicos. Hay que seguir buscando las opciones, los espacios, desde los más pequeños. Yo creo que desde los más pequeños espacios, me refiero, se puede generar y articular temas, pero hace falta una convergencia en torno a algunos puntos claves. Y yo vuelvo a repetir, yo creo que ahí las universidades tienen una responsabilidad enorme. Las universidades en el país están acostumbradas, y hago mea culpa porque me pertenezco a una también. Estamos acostumbrados a pedirle recursos al Estado, pedir y pedir. Cuando tenemos que devolver en términos de qué estamos haciendo por problemas como lo que estamos planteando, el déficit es alucinante. Entonces yo creo que ahí hace falta una reflexión profunda desde varios actores, y creo nuevamente que las universidades es uno de los que más le debe al país en los temas que discutimos. Claro, es decir, cambiar esa filosofía del pliego de peticiones, más allá del derecho que asiste, por el pliego de ofrecimientos. ¿Qué ofrezco antes que pido? Santiago. O sea, yo recibo recursos del Estado, ¿y qué le doy al Estado? ¿Cuál es mi propuesta en cultura? ¿Cuál es mi propuesta en arte, en política, en economía? ¿Qué estoy haciendo efectivamente? ¿Qué estoy haciendo? Porque ahora tengo más alumnos, dame más recursos, punto. Y no me preguntes qué enseño. Y no me preguntes qué investigo, porque tengo autonomía.
Eso es lo que decimos en las universidades. Tengo autonomía, ahí no entras conmigo. Bueno, pero ¿qué le estamos ofreciendo? Yo creo que le ofrecemos muy poco. Estoy pensando sobre todo en las ciencias sociales. Yo creo que en las ciencias, en la física, en la química, hay mucho aporte. La Politécnica Nacional, la ESPOL hacen mucho trabajo. La propia Universidad Católica en el área de biología. Pero creo que en las ciencias sociales hay un postramiento importantísimo de la Universidad Ecuatoriana que viene de varias décadas atrás y que necesita un sacudón importante para que aporten algo, con ideas al menos. Si no se puede generar el cambio que se requiere tener el poder político, al menos que existan propuestas que sirvan para el debate, y eso yo veo que hay muy poco, desafortunadamente, en la Universidad Ecuatoriana en general. Doctor Ramiro Rivera, para no apagar figuradamente la luz, cerrar la puerta e irnos, ¿qué hacemos con esta asamblea de tramposos, cínicos e impunes? Trampa de 4 votos que ya cerraron ese capítulo. Hoy está en la Fiscalía en investigación. Cínicos porque dicen todo lo contrario de lo que hacen. E impunes porque no pasa nada. ¿Qué hacemos con esto, doctor Rivera? Muy poco se podrá hacer ya con esta asamblea, Miguel, y probablemente los días que vengan serán peores que los días que estamos examinando. Ahí se pelearán y se entenderán para controlar las 2 vicepresidencias, para controlar el Consejo Administrativo de la Legislatura, para descabezar al Consejo de Participación Social y Control Social y para controlar los otros órganos del Estado. Si la corrupción y la podredumbre ha inundado todos los poros de la sociedad, lo público y lo privado, lo político y no lo político, para muchos delincuentes es vital tener una Contraloría General del Estado que los secunde, que los proteja. ¿Cómo explica usted, un candidato a prefecto de una de las provincias del litoral, que en la campaña electoral gasta 14 a 15 millones de dólares? Y cuando uno se pregunta cuánto va a ganar en 4 años de prefecto, son 200,000 o 250,000 dólares. Es que la política entonces devino en más negocio, devino en el ejercicio inconmensurable de la degradación y de la corrupción. Imposible superar eso este momento. Poco se puede esperar de la Asamblea. El único consuelo que le puede quedar a la institucionalidad es que la Asamblea tiene más desprestigio que el Ejecutivo. Y el Ejecutivo en las condiciones actuales, cuando, diríamos, no aprovechó, por no decir no dilapidó su capital político, no está ni siquiera en condiciones de formular una propuesta. Y el Ecuador en este momento sometido a un retaseo y a las presiones y a los caprichos del señor Issa, porque ni siquiera es que estén discutiendo una focalización del subsidio serio, están discutiendo cómo me das más ventajas a mí. No hay una sola propuesta que tenga que ver con mejorar las condiciones de vida de la economía a largo plazo. No se plantea una política de Estado estructural que comprometa a esta y a los gobiernos que vengan. El señor Issa está empeñado en ser el líder de Pachacuti y supongo que va a ejercer su control. Y a lo mejor se dividen más. Igual se divide la izquierda democrática. Es decir, no tenemos un sistema político, tenemos un sistema de partidos. Pero así, Miguel, como que los líderes ¿de dónde salen? La gente capaz, informada, formada, de las universidades. Y si las universidades no ponen el empeño en construir nuevos liderazgos con pensamientos modernos, con pensamientos actuales, con ideas de innovación que tengan que ver con el mundo por donde va, no caminamos a ningún lado. ¿Y de dónde viene la buena política? De los partidos. Y los partidos muy poco existieron en la historia del Ecuador, porque la historia del Ecuador bien podría ser la historia de los caudillos y de sus desmesuras. Y como lo ha dicho Santiago, y concuerdo también, el problema es imputable a todas las élites, porque son élites patrimonialistas, porque quieren vivir de las ventajas del Estado.
porque ignoran la necesidad de construir una sociedad democrática en la que todos podamos salir ganando, con gobernabilidad y con un círculo positivo y virtuoso de eficacia en el manejo fiscal, de mejoramiento en el crecimiento económico, de incentivos a la producción, de incentivos del empleo. Y no es posible nada de eso, porque la Asamblea absolutamente todo lo ha bloqueado. Y obviamente hay que persistir, porque si la gente desiste de participar en política, porque si la gente dice esto no es para gente capaz o no es para gente buena, entonces la política seguirá siendo reducto de la criminalidad, de la mediocridad y la de la corrupción. Hay que mejorar la política para que mejore la representación. Hay que mejorar la representación para que mejore el debate y las condiciones de vida de los ecuatorianos. Y eso hay que hacerlo. Hay que persistir, no hay que renunciar y no hay que desmayar. Doctor Santiago Basabe, esta pregunta que le hacía a Ramiro Rivera, ¿qué hacemos finalmente con esta asamblea política, con esta asamblea nacional de tramposos, cínicos e impunes, como se ha evidenciado? Y usted ha añadido, donde se están haciendo ricos por voto $1 millón. ¿Qué hacemos? Yo creo que es poco lo que hay que esperar de la Asamblea. La relación con el Ejecutivo va a seguir tensa. Hay una oposición marcada de la Revolución Ciudadana y de una parte de Pachacuti que no creo que vaya a dar paso a ningún proyecto del gobierno, salvo alguna cuestión muy coyuntural o que pueda generar atención de más de uno en la Asamblea, lo cual es muy difícil. El gobierno yo creo que está bloqueado por ese lado de poder ejercer alguna presión. Dentro de los propios partidos, yo creo que va a haber más desmembramientos ahora, luego del resultado electoral de febrero, si es que la Revolución Ciudadana crece en votación, lo cual me parece que es una opción. Seguramente habrá mayores disidentes y mayores independientes que se agregarán a esa mayoría, y eso le va a complicar muchísimo al gobierno durante el tercer y cuarto año de gobierno. ¿Y qué hacer respecto a eso? Yo creo que ya es muy poco. Lo que queda por hacer es a futuro, ver si es que se puede generar algún tipo de cambio para la elección del 25, la elección legislativa me refiero. Pero ya con los que estamos nos quedamos. Y con lo poco que hay nos quedamos, y con las deficiencias de todo orden nos quedamos. Ojalá en ese espacio de tiempo que existe, que son 2 años aproximadamente, se pueda generar alguna propuesta de reforma que sea bien articulada, que tenga algún tipo de presión desde afuera, no creo que desde algún actor u organismo interno, y se pueda llegar al menos parcialmente alguna reforma de los tantos temas que hemos mencionado. Pero pensando nuevamente en la actual, yo creo que es ya muy poco lo que hay que hacer. Hay que ver pasar nada más, y escándalos como los argumentos para sacar a la señora Guamaní del CAL, me parece que van a seguir ahí, y no hay que extrañarse por cuestiones de igual o mayor calado que se vengan en el corto plazo. Lo importante, hay que decirlo, que esto se empiece ya las reformas para el 2025, porque 2 años, como dice Santiago, es muy poco. Si hacemos el calendario regresivo del 2025, hay como hacer reformas máximo hasta el comienzos 2024. 2023, elecciones, nuevos organismos seccionales. Es decir, el tiempo pasa. Si no se piensa a trabajar ya, desde hoy, con el empoderamiento ciudadano de las élites, de las universidades, porque caso contrario no vamos a salir, Ramiro. Sí, me parece que hay que apoyar, hay que acotar, como dicen los jóvenes, las propuestas que ha venido formulando ya sea el Comité por la Institucionalidad Democrática, Participación Ciudadana ha venido haciendo un gran trabajo, Voces por la Democracia. Hay mucha gente que trabaja en esta dirección, y creo que el deber es poner en escena, poner en debate temas sustantivos. Hay que mejorar. No todo está perdido. Las sociedades se empobrecen más y se pierden en la incertidumbre, también por la indiferencia de quienes pueden hacer algo. Entonces hay que ir perseverando para ver si es posible algo de reforma política que, reitero,
no le condene al próximo gobierno que tenga que venir en el 25 a la misma lógica, a esta dialéctica de tragedia, de degradación en la que todos perdemos. Hay que persistir, porque sí es, Miguel, absolutamente doloroso escuchar a jóvenes, a parejas, a emprendedores que ven cada vez con menos esperanza nuestro país y sueñan con irse. Eso es criminal. Hay que hacer del Ecuador una sociedad que sea habitable. Hay que hacer de nuestro país un país en el que podamos cohabitar con honradez, con respeto, con diferencias, por cierto. Los problemas hoy nos rebasan, son abrumadores a todo nivel. A nivel de la justicia, a nivel de la corrupción, a nivel de la política, a nivel de las élites, pero algo tenemos que hacer. Lo menos que debemos hacer es cruzarnos de brazo y decir que todo está perdido. Lo que hoy vivimos no es lo que habíamos soñado vivir, pero al menos hagamos posible que lo que puedan vivir las generaciones que vienen hacia el mundo de la política no tengan que vivir las frustraciones que otros hemos vivido. Hay que mejorar para que la política sea útil para la vida, sea útil para la gente y sea útil para una democracia sana, para una democracia fecunda, una democracia viable. Santiago Basabe, finalmente hay que emprender en esas reformas que ojalá al menos algo esté para el 2025, reformas profundas, que no sea, entre paréntesis, lo que está sucediendo en Chile. Otra novelería con esa constitución de la constituyente, que antes de poner en escena el 4 de septiembre al pueblo chileno, ya están hablando de otra constituyente para hacer otra constitución si es que se pierde. ¿Cómo hacer esas reformas que requiere un país responsable, Santiago? Yo creo que hay posibilidad de articular varios sectores. Yo creo que los actores políticos directamente, lejos de apoyar, lo que harían es entorpecer todo el trámite, todo un proceso. Hay que decirlo claramente, no les interesa. Habrá excepciones, pero serán contadas con los dedos de una mano. No creo que haya más que eso. Creo que es un tema de algunas organizaciones de sociedad civil, de algunas universidades, tampoco creo que todas estén dispuestas, de algunas organizaciones de jóvenes, de algunos medios de comunicación que estén interesados en generar un cambio en el país, porque tampoco a todos seguramente les va a interesar, de algunos sectores empresariales que estén interesados en generar el cambio, porque tampoco a todos les interesará. Acá hay sectores empresariales que el peor daño para su actividad es de eliminar la corrupción, porque la corrupción se filtra a través de sus negocios, no porque ellos sean corruptos, sino porque usufructan de la plata de la corrupción. Y hay varios sectores ahí que les costaría mucho que la corrupción se restrinja, pero hay también sectores empresariales que tienen una visión de país, desde luego. Entonces yo creo que es más una cuestión así, apartada de los intereses políticos directamente, y luego cuando se tenga algún proyecto, algo al menos, yo creo que ahí sí vendrá la cuestión política, de cómo colocar en la agenda política y de cómo presionar a los actores políticos para el cambio. No creo que haya otra forma sino presionarlos, ponerlos contra la pared. Es la única forma que los actores políticos reaccionan. No existe otra manera, pero ojalá todas estas iniciativas que las ha mencionado Ramiro también, se puedan plasmar y se pueda iniciar un diálogo en ese plano. Bien, ojalá estas luces en medio de la oscuridad política que vive el Ecuador surtan efecto y que siga este aporte. Muchas gracias al doctor Ramiro Rivera y al doctor Santiago Basabe en medio de esta inmundicia que estamos viendo en la Asamblea Nacional. Muchas gracias, muy buen día. Gracias muy a ustedes, buenos días. Muchas gracias. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, 8:31 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y luego les anunciamos, tenemos previsto un diálogo con el señor ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, la evaluación de las mesas técnicas y el primer acuerdo positivo logrado este lunes en el país. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora.